Hola, mi nombre es David González. Soy Area Manager de Bysoft de Colombia y con orgullo les presento a Bysoft, una empresa sólida, reconocida y premiada internacionalmente. Y lo más importante, somos reconocidos por los resultados en transformación digital de todos nuestros clientes. Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente em Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, mi nombre es Fabián Cortés, especialista en soluciones en arquitectura e ingeniería. Soy el encargado en velar por las mejores prácticas en la implementación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción. Asimismo, brindamos formaciones integrales en el método de implementación BIM y gestionamos y ofertamos soluciones de arquitectura, ingeniería, construcción y manufactura. Asimismo, ofertamos formaciones de manera general para las diferentes organizaciones para mejorar sus procesos de construcción. Hola, soy Janet Benavides, gerente de Producto Octodesk en Bysoft de Colombia. Somos Gold Partner en esta marca. Tenemos un amplio portafolio de soluciones y servicios para todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Te garantizo que comprando con nosotros tendrás el mejor soporte, el mejor servicio y la mejor relación costo-beneficio. Te lo aseguro. Somos Bysoft de Colombia. Cuenta con nosotros. Hola, muy buenos días. Es un gusto tenerlos nuevamente acompañándonos en esta masterclass. Hoy con un tema súper interesante, de esos que en realidad son actuales. Todos tenemos curiosidad y cada vez les encontramos más aplicaciones. Quiero invitar a Fabián Cortés, nuestro arquitecto líder de soporte, para que nos cuente un poquito más sobre ese invitado que tenemos hoy. Fabián, bienvenido. Hola, muy buen día para ti y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mil gracias por la presentación. Hoy les damos como tal la cordial bienvenida a esta nueva edición de las Masterclass de Bysoft Latam. Este espacio ha sido creado para inspirar, para conectar y transformar la manera en que nosotros como usuarios concebimos la arquitectura, la ingeniería y la construcción a través de la tecnología. Como bien lo mencionaba mi compañera Janet, el día de hoy es un tema fascinante y cada vez más relevante, el uso de inteligencia artificial y el diseño paramétrico dentro del diseño arquitectónico. Entonces, para nosotros pues es muy grato la sesión del día de hoy. Hemos también identificado que estamos viviendo una revolución que puede llegar a haber sido silenciosa, pero está siendo muy poderosa. La IA ya no es una promesa a futuro, es una herramienta presente y que está redefiniendo los procesos creativos y está optimizando tiempos, proponiendo nuevas formas de diseñar y está planteando retos éticos y profesionales que no podemos ignorar, ¿sí? Para esto, el día de hoy en Bysoft hemos invitado al arquitecto Julián Ortiz. Él es una persona visionaria y pues ha sido pionero en la aplicación de tecnologías emergentes en el diseño arquitectónico. Julián tiene como característica que ha tenido la capacidad de combinar su experiencia en la práctica con un profundo entendimiento pues, de estas herramientas que en el pasado estaban inmersas pero pues que no eran visibles para los usuarios o no estaban bautizadas con que eso era algún tipo de inteligencia artificial y pues lo ha convertido a él en un referente para que pues, podamos llegar a integrar estas soluciones en nuestros proyectos, desde las fases de conceptualización hasta la ejecución. Entonces, muchas gracias y sin más preámbulos, pues le damos el inicio de la masterclass y bienvenido Julián. Bienvenido Julián, gracias por acompañarnos. Te dejamos acá con todo nuestro público. Súper, muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, todo.
¿Me escuchan? Sí, sí, listo, súper. Vale, entonces, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy sobre varios temitas. La idea es hacer un barrido general sobre lo que realmente se está usando, es, digamos, es tendencia y el por qué es tendencia también. Y vamos a ver unos ejemplos muy básicos de cada una de estas posibilidades que tenemos. Entonces les voy a compartir pantalla. Entonces vamos a hablar, el tema de hoy va a ser el uso de la inteligencia artificial y el diseño paramétrico en el diseño arquitectónico o como tal en el desarrollo de diseños de la industria AS, que es en la que nos desarrollamos nosotros, ¿verdad? La idea es que pues, entendamos qué significa inicialmente la inteligencia artificial, ¿verdad? Y realmente cómo la podemos llegar a aplicar, pero bajo el entendimiento de lo que realmente es, o el fundamento de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque todos estos nuevos desarrollos, programas, lenguajes, herramientas que van saliendo día a día, nos sirven mucho, ¿verdad?, para operativamente mejorar nuestros procesos, pero a la larga lo importante es entender pues, la base, el foco de cómo funcionan estas herramientas, de cómo funcionan estos lenguajes, ¿sí? Y es entender para lo que lo puedo usar y luego sí entrar a usarlo, operativamente usarlo como yo lo necesite. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a hablar un poco de todo lo que nos puede brindar la inteligencia artificial o el uso de diseño paramétrico, que es un tema también bastante importante, y ya luego poder empezar a implementarlo, desarrollarlo para las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial. Porque resulta que muchos de nosotros estamos ya usando la palabra y es la palabra más usada en el 2024 y seguramente va a ser también de las más usadas en el 2025 y eso está tomando un auge muy fuerte, está tomando una importancia y es tendencia a nivel mundial en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Pero entendamos qué es la inteligencia artificial, porque muchas veces uno lo relaciona sí, es una supercomputadora que me está respondiendo todo, pero eso detrás tiene un fondo, ¿verdad? Esto es la base o es el lineamiento para muchos desarrollos que se están haciendo y que se seguirán haciendo a lo largo de los años. Y la inteligencia artificial en sí como tal es un campo de la informática. Eso no es que sea como tal un lenguaje de programación, no es que sea un programa, no es que sea una computadora con muchas tarjetas gráficas o algo por el estilo. Realmente es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿sí? O sea, básicamente es un campo de la informática, es una ciencia que me permite crear sistemas que responden o que me dan solución a temas que requieren, digamos, la inteligencia humana. Por eso se llama inteligencia artificial. ¿Qué es lo que difiere de la inteligencia artificial con otros campos de la informática o con la programación convencional o con los lenguajes de programación? Que este campo, que estos sistemas aprenden, razonan y toman decisiones, ¿sí? Son tres cualidades importantes de la inteligencia artificial y es que tiene la capacidad de aprender con la experiencia, que tiene la capacidad de razonar, o sea, este raciocinio se desprende del concepto de entender los entornos. ¿Qué significa eso? Que entienden contextos, entiende digamos que todo el entorno, el contexto de algo que se pregunta, de algo que se solicita, de algo que se está desarrollando y a partir de ese raciocinio es capaz de tomar decisiones, cosas que en los lenguajes de programación normal no se pues, podía ejecutar, ¿sí? Ahora ya esta inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones. Pero la inteligencia artificial viene desarrollándose desde hace 30 años con precisamente este desarrollo de todo lo que es programación, de todo lo que es computación, de todo lo que es digitalización, simplemente que la estructura de los sistemas nuevamente en este campo de la informática, logró llegar a un punto donde aprende, razona y al final, en medio de esas dos cualidades, toma decisiones. Esto no es un tema de asustarnos o no, porque muchas veces uno piensa que es que pues ahora la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, se va a apoderar del mundo,
que nos va a matar a todos, ¿verdad? Pero no, realmente esta posibilidad de que una inteligencia artificial, de que un sistema informático tome decisiones a partir de el entendimiento de entornos, de contextos y del aprendizaje a partir de la experiencia, lo que nos permite es potencializar todos nuestros procesos, todas nuestras funciones y todas nuestras acciones. Y eso es muy importante entenderlo porque hay que perderle un poco el miedo a la inteligencia artificial y hay que empezar a adoptarla como una herramienta muy potente en el día a día para todo. Yo, personalmente, yo les digo, yo uso inteligencia artificial prácticamente todos los días, en muchos aspectos, en muchos ámbitos. La inteligencia artificial me ha enseñado más que lo que me han enseñado seguramente algunas personas, algunos profesores. Me ha enseñado mucho más que incluso los antiguos videos de YouTube, llamémoslos así, porque antes uno se dirigía mucho al buscador de Google, que se dirigía uno mucho a videos de YouTube. Ahora realmente la inteligencia artificial es capaz de enseñarme y de potencializar los conocimientos que tengo en cualquier aspecto pues, que yo trabaje diariamente. Entonces, el primer mensaje de acá es entender pues, el concepto de la inteligencia artificial, que es algo muy amplio, muy grande, y que realmente pues, es muy potente, y que lo ideal es que pudiéramos empezar a adoptarlo en todas las actividades o en todos los procesos que hacemos diariamente. Pero resulta que cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que se nos viene a la cabeza seguramente es algo que se llama ChatGPT. Resulta que ChatGPT viene siendo aproximadamente, según estudios, el 10%, que es un porcentaje gigante realmente, el 10% de todo lo que se desarrolla bajo los sistemas de inteligencia artificial. Vean que es algo muy, muy pequeño en comparación, pues a un 100% total. Y si se dan cuenta, acá en ChatGPT les coloco abajo la definición de las siglas. Y es que todos hablan de ChatGPT, pero no sabemos pues qué significa. ChatGPT significa Chat Generative Pre-trained Transformer. ¿Y qué significa? Pues eso es un chat, ¿verdad? Porque yo acá interactúo a través de la escritura, a través de un chat generativo. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre lo que es los sistemas generativos. Preentrenado, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que hablábamos de, en la diapositiva anterior, hablábamos de que aprende? Entonces ese preentrenamiento es básicamente el aprendizaje que tiene a través de la experiencia, a través de las grandes bases de datos y la gran capacidad de información que tiene esta herramienta o esta plataforma. Entonces se preentrena. ChatGPT no fue algo que desarrollé hoy y mañana se lanzó al mercado, sino es un sistema que viene alimentándose constantemente y que viene alimentándose desde hace varios años para poder salir a vivo y dar las respuestas que estamos teniendo actualmente. Por eso es que, si se dan cuenta, ChatGPT va sacando versiones, que la versión 2, que la versión 3.0, que la versión 4, porque lo que está haciendo ahí es saliendo en una versión más madura, con más conocimiento a partir de la experiencia, a partir del aprendizaje, a partir de la experiencia. Entonces es un chat generativo preentrenado bajo un sistema que se llama Transformer. Transformer, tenemos un sistema que se llama Transformer. El sistema Transformer es un sistema, un lenguaje computacional que se generó y que introdujo Google en el 2017 y que a partir de esa estructura, de ese sistema computacional, se fue desarrollando y es lo que genera la base de lo que es ChatGPT. Entonces, ChatGPT es el 10% de lo que es inteligencia artificial y desconocemos el 90% de todo lo que existe en inteligencia artificial. Entonces, hay mucha información, hay muchas plataformas que trabajan estos sistemas computacionales, que trabajan estas estructuras de programación y que nos están generando resultados muy potentes en muchos aspectos, en muchos entornos y en muchos procesos. Nuevamente, ChatGPT es muy potente. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos con ChatGPT para que veamos pues, cómo funciona de manera muy, muy general. Y si se dan cuenta, pues es una herramienta de muchas que están en el mercado actualmente. Hablemos de qué me permite inicialmente estas inteligencias artificiales o esta inteligencia artificial de manera global
para lo que es el diseño y lo que son los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Inicialmente, la generación de diseños automáticos. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Yo lo que puedo hacer es, ya dejo de desligarme del mouse y el teclado para dibujar en un computador y empiezo a trabajar con el concepto de diseño paramétrico, que eso es lo que también ahorita vamos a hablar un poco más adelante. El diseño paramétrico es un diseño basado en parámetros y a partir de parámetros yo puedo generar diseños y esos diseños, en la medida en que están más parametrizados, son más robustos, son más complejos, yo puedo generar diseños automáticos. Siguiente, yo puedo automatizar espacios y funcionalidad, que va muy de la mano con este primer punto del diseño automático. Puedo hacer simulaciones energéticas, simulaciones ambientales, puedo hacer visualizaciones rápidas o renders con inteligencia artificial, puedo hacer análisis normativo y de cumplimiento, que esto es una herramienta muy potente, y es que muchas veces dentro del diseño de un proyecto nosotros nos enfocamos en cumplir con un tema estético, con un tema funcional, con un tema técnico, pero muchas veces hay cosas normativas, técnicas también, que no tenemos en cuenta y que estas herramientas nos ayudan a entender y rápidamente a tener información técnica normativa para poder realizar diseños totalmente eficientes. Sexto, que esto es pues claramente es una realidad, es la automatización de la metodología BIM. Séptimo, estimación de costos y materiales, y es que ya no solamente yo con herramientas como Revit puedo sacar cantidades de materiales de un proyecto, sino que a partir de diseños automatizados o diseños automáticos yo puedo extraer información de manera automatizada también y empezar a tener aproximaciones en costos en cuestión de segundos sin siquiera dar clics. Y es que, ¿qué pasa? Todo lo que es metodología BIM es una metodología muy potente, es una metodología que nos ayuda de manera colaborativa a sacar proyectos más eficientes, pero que a la larga está sí o sí ligada al manejo operativo de herramientas digitales, ¿sí? O sea, a dar clics, a escribir, a mover el mouse, a trabajar directamente en la computadora, que esto es muy eficiente a comparación de cómo lo hacíamos antes. Pero lo que hace la inteligencia artificial es buscar esos mismos resultados evitando tantos clics, evitando tanto escritura, evitando tanto movimiento del mouse, evitando tanta operatividad frente a la computadora. Eso es lo que busca la inteligencia artificial, muy enlazado a la industria de nosotros. También podemos trabajar con diseños personalizados, con postproducción y mejoras visuales claramente para temas de renders, imágenes, videos, planos, detalles, etcétera, etcétera. Y también hay posibilidades en la creatividad asistida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ir apoyándome en inteligencia artificial para ir buscando, digamos, inspiraciones y buscar creatividad en el diseño o en la generación de diseños para proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, estos son 10 posibilidades de muchas que realmente nos da la inteligencia artificial. Pero que realmente estas son las que son más tangibles actualmente y en las que uno puede empezar a indagar y puede empezar a trabajar fácilmente. Entonces, un claro ejemplo de esto es el desarrollo de imágenes. Esto es una imagen JPG, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Tengo una imagen en JPG de un modelo de Revit. Esto es un modelo de una ventana 3D de Revit común y corriente. Y necesito sacar rápidamente unas imágenes como representativas, quizás no exactas o no a detalle, pero sí representativas de cómo se pudiera llegar a ver este edificio en un entorno o en un emplazamiento. Lo que hago es, a través del prompt, para las personas que no sabemos qué es el prompt es básicamente la instrucción que yo le doy a una inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, ya sea Gemini, ya sea cualquiera que estemos trabajando. El prompt es esa indicación que yo le doy y en el prompt yo le coloqué que por favor me generara una vista renderizada con inteligencia artificial, estilo realista, en un día soleado y con personas y autos en el entorno. Y es lo que me genera, por lo menos acá en esta imagen superior. Vean cómo algo que yo me demoraba pues digamos que diseñando, organizando, enfocando
y renderizando me demoraba un día, ahora esto me lo hace en seguramente, dependiendo de la capacidad de la plataforma, en 5 minutos, 2 minutos. Entonces vamos a hacer ese primer ejercicio. El primer ejercicio voy a venir y voy a preguntarle acá. Entonces voy a escribirle ChatGPT, todos conocemos ChatGPT, ¿verdad? Y le voy a decir a ChatGPT que necesito, y voy a agregar, incluso voy a agregar la misma imagen que tenía ahorita, que es esta. Entonces le voy a decir, por favor, crearme un render artístico en un día soleado para una presentación comercial. ¿Listo? ChatGPT tiene esa capacidad de sacar imágenes muy potentes, incluso a diferencia de otras inteligencias artificiales, tiene la capacidad de razonar en el contexto en el que se está pidiendo. ¿Qué quiere decir eso? Si se dan cuenta acá, él me está diciendo qué condiciones quiero que se trabajen dentro del render. O sea, él dice, listo, yo voy a hacer esto que usted me está pidiendo, pero vamos a entender un poco más, vamos a entender un poco más el contexto para poder generar mejores resultados. A eso significa el raciocinio de una inteligencia artificial, a que puede entender contextos, razonar y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, ahí le voy a responder. Le voy a decir que se mantenga el diseño original, que quiero que sea lo más parecido posible. Segundo, se debe mostrar el entorno. Y tercero, estilo artístico. Vamos a ver qué cambia. Listo. Ahí ahora sí empieza a generar como tal esta imagen, pero si se dan cuenta, dependiendo de la inteligencia artificial o de la plataforma que estemos usando, yo voy a tener ciertas, digamos que ciertas condiciones o ciertas convergencias de la solicitud del prompt, porque hay unas que entienden mejor el contexto que otras. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y esta misma indicación se la doy, por ejemplo, a otra inteligencia, se la doy a otra inteligencia artificial que es, por ejemplo, Gemini. En Gemini yo voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a decir, seleccióneme esta imagen y le voy a dar la misma indicación que le di a ChatGPT. Gemini, en vez de preguntarme cosas de contexto, de cómo lo quiero, en qué estilo, detallado, una cosa, se dedica directamente a generar la imagen. Si se dan cuenta, esta imagen ya la genera automáticamente. Claramente, si se dan cuenta, quizás no me preguntó cómo quería las texturas, quizás no me preguntó si quería que el cielo fuera soleado o no. Acá hay una diferencia como tal, si se dan cuenta de esto, pues tiene cositas que no se entienden muy bien. Sin embargo, es una aproximación muy rápida de una imagen tridimensional muy básica que teníamos a, obviamente, una imagen ya renderizada con una mayor calidad. Ahora, en un momento vamos a ver cómo se genera la de ChatGPT, que es un poco más robusta. Si se dan cuenta, se demora un poco más procesando. Vamos a darle unos segunditos para que termine de procesar la imagen y tan pronto la tenga, se las muestro para que veamos pues esa información. ¿Listo? Ahora, eso es una de las posibilidades en cuanto a todo el tema de imágenes, renderización. Yo también puedo pedirle a ChatGPT que me genere detalles, que me genere un despiece de un elemento arquitectónico, que me genere una imagen o un boceto o un sketch a partir de ciertos lineamientos. Por ejemplo, yo podía pedirle incluso a estas herramientas, hágame una deconstrucción de una hoja de, no sé, laurel, y a partir de ahí un diseño esquemático de un jardín, por ejemplo. Y claramente, pues yo he hecho el ejercicio. Realmente ChatGPT va a empezar a preguntarme y probablemente ese primer prompt se me vuelvan un prompt de cinco pasos. Sin embargo, al final puede generarme, digamos, diseños o esquemas bastante eficientes. Eso es una posibilidad, ¿sí? De las muchas que veníamos hablando ahorita. Ahora hablemos de otra posibilidad. Y es que, ¿qué pasa cuando yo empiezo a trabajar la inteligencia artificial
en diferentes plataformas enfocado a la generación, por ejemplo, de cabidas, de esquemas básicos, de diagramas, y eso es lo que hacen herramientas como por ejemplo Autodesk Forma. Autodesk Forma lo que hace es, a partir de obviamente unos parámetros, unos lineamientos, empieza a generar rápidamente información volumétrica, geométrica, que me permite empezar a entender la conceptualización y posteriormente el desarrollo de cada uno de los proyectos. Acá lo que me está mostrando son esos desarrollos con la inteligencia artificial, que a partir de una información geográfica base, a partir de un contexto, yo puedo empezar a generar formas de manera muy sencilla, que realmente es el sentido de esta plataforma, y es generar formas, volumetrías, geometrías muy rápidamente, y a partir de ahí empezar a hacer análisis, empezar a hacer definición de espacios, empezar a hacer diagramaciones, empezar a hacer estructuración y el desarrollo de un proyecto ya de manera más robusta. Entonces vean todas las posibilidades que me generan estas herramientas, esta plataforma. Yo puedo sacar como tal sketch, puedo sacar diagramaciones, puedo luego llevarlo con otras herramientas a renderizar. Se me pasó un poco, pero ahorita que estábamos hablando anteriormente, claramente ChatGPT es una herramienta muy buena para sacar rápidamente imágenes, pero obviamente hay otras herramientas mejores. Este tipo de herramientas y estas conexiones con otras plataformas me permiten sacar imágenes, sacar videos, trabajar realidad aumentada a partir de generaciones automáticas o del apoyo de la inteligencia artificial. Entonces vean la capacidad que nos está dando esta inteligencia artificial, no solamente para generar formas rápidamente, sino para, a partir de esas formas, estructurar proyectos de manera rápida. Ahora, hay otra cosa, y es que no solamente, digamos, hay inteligencia artificial asociada a plataformas ya creadas, sino también hay startups y hay desarrollos puntuales que se enfocan en el uso de la inteligencia artificial para ciertas funciones. Entonces ya vimos cómo Autodesk Forma, que es una herramienta muy potente, Autodesk, pues me puede generar todo este gran flujo de trabajo. Hay otras herramientas quizás un poco más sencillas, menos robustas, que me ayudan también a buscar como la estructuración de proyectos a partir de parámetros y tener información rápida y bastante acertada de cómo pudiera llegar yo a estructurar un proyecto. TestFit es un emprendimiento, es una startup, si no estoy mal es danés, que pues danés con sede en Estados Unidos, que lo que permite es, a partir de parámetros, a partir de datos paramétricos o de condicionales o de restricciones, me empieza a generar estas cabidas de manera muy sencilla y me puede mostrar grandes resultados para la estructuración de proyectos. Vean que yo acá genero unas vías, lo ubico geométricamente dentro de un espacio, dentro de una geografía, una localización, empiezo a generar, entonces a partir de parámetros ya me genera parqueaderos, apartamentos, alturas. A partir de restricciones me puede definir que, por ejemplo, el índice de construcción, el índice de ocupación, qué tan alto puede ir un edificio, qué no. Entonces puedo empezar a desarrollar bastantes elementos geométricos o estructuración de proyectos de manera muy básica con estas funcionalidades, con estas plataformas, y realmente son muy sencillas, son muy intuitivas. TestFit es una de estas plataformas, como les digo, bastante útil, por ejemplo, para la generación de puntos fijos, para la generación de zonificaciones de espacios. Pues vean cómo rápidamente en un momento crea toda esta información, ya tiene áreas, tiene volúmenes, tiene pisos, tiene metros cuadrados, tiene zonificaciones, etcétera, etcétera, tiene etapas de construcción. Eso le puede uno sacar una gran cantidad de información a estas plataformas, y con eso yo puedo seguir trabajando y crear proyectos bastante complejos. Otra de las plataformas que también son muy útiles es una que se llama, que también es un poco más nueva. TestFit ya lleva aproximadamente unos 7 años funcionando. Esta que es Arc Design, es dentro de una plataforma que se llama Arc Platform. Lo que me permite es también buscar como una estructuración básica de proyectos. Esta es una herramienta gratuita, pues tiene una prueba, un demo gratuito que tiene ciertas funcionalidades. Yo acá lo que hago es voy a crear acá un nuevo proyecto,
le coloco una dirección, le coloco el sistema métrico, le coloco el número de piso, le coloco, por ejemplo, acá le voy a decir que esto va a ser en Bogotá y que va a ser un reporte anónimo, y empiezo a generar poco a poco, a partir de parámetros, a partir de datos de condicionales, empiezo a generar una estructuración o un esquema de un proyecto básico. Yo puedo, a partir de una información general, puedo, por ejemplo, acá darle una forma muy básica al terreno. Puedo decirle que ese terreno tenga esta forma que quiero que tenga por acá y que esto venga un poquito más abierto, listo. Y poco a poco entonces voy a ir creando, va a ir generando, por ejemplo, formas a partir de unos requerimientos. Nuevamente, esto es una versión beta. A partir de unos datos genéricos yo le voy pidiendo que me vaya generando esta información. Quizás acá le voy a decir que esto no sea tan grande para que no tengamos problemas. Lo muevo para que esté dentro de mi lote. ¿Listo? Y ahí poco a poco, a partir de unas condiciones, a partir de unos datos, yo voy a ir generando una información muy básica. Supongamos que esto va a ser para un proyecto de vivienda. Entonces, acá yo le puedo definir cómo quiero que vaya el desarrollo del pasillo, por ejemplo, entendiendo que esto va a ser un proyecto en forma de L. Entonces, quiero que el pasillo tenga unos espacios, un punto fijo de ascensores y de escaleras en este sentido, o en este sentido, o en ese sentido. Digamos que voy a escoger este de acá. Lo voy a generar, y a partir de acá entonces yo ya empiezo a generar diferentes datos o diferente información. Por ejemplo, puedo editar el piso típico con inteligencia artificial. Puedo seleccionarlo y decirle que me genere unas formas, unas zonificaciones automáticas. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, quiero decirle que entonces por porcentaje le voy a decir que esto va a ser un 20%, que esto va a ser un 25%, que esto va a ser un 25% y que esto va a ser un 30%. Y a partir de ahí me empieza a generar una zonificación específica, unos planos, realmente me empieza a generar de manera muy básica, y empieza a zonificarlo y a diagramarlo según lo que yo llegue a necesitar. Nuevamente, estas funciones, si se dan cuenta, las hace muy rápido, y ahí empiezo a tener porcentaje de ocupación, empiezo a tener área construida, empiezo a tener volumetrías, empiezo a tener planos. Acá como tal me está mostrando, a partir de unos datos y de un preentrenamiento que tiene esta plataforma, vean que empieza a mostrarme eficiencia como tal de la zonificación, empieza a mostrarme el área y empieza a mostrarme un valor estimado. Ese valor estimado pues viene a partir de unos datos de costo por metro cuadrado, de tipo de edificación, etcétera, etcétera. Y pues toda esta información, es la que yo puedo empezar luego a revisar una a una, empezar a revisar espacio por espacio para saber cómo puedo ir edificándolo, modificándolo. ¿Sí? Yo puedo ir configurando toda esta información, y al final de todo este ejercicio yo voy a poder tener un edificio, una volumetría ya en un lote esquemático, un lote básico, y puedo empezar a tener esa zonificación que luego me va a llevar a tener unos planos, a tener unas tablas, a tener unos datos, y que luego esto yo voy a poder también interconectarlo con otras plataformas. Entonces vean la gran capacidad que me generan estas herramientas de inteligencia artificial, que me dan pues mucha información y que rápidamente me dan datos muy específicos de ciertas acciones, de ciertos procesos que yo llego a necesitar. Entonces, esos son, digamos, son funciones muy, muy potentes. Acá, por ejemplo, otra alternativa. Yo acá perfectamente le puedo decir a ChatGPT, o más bien, de acuerdo con la NSR 10, digamos, de Colombia, para estar muy seguros, ¿qué tipo de edificaciones puedo hacer con sistemas prefabricados en concreto? Por ejemplo? A ver qué me dice. Sí, realmente eso nunca se lo he preguntado, pero vamos a ver. Entonces me dice que según la norma sismo resistente, el uso de elementos no está limitado, y me empieza a mostrar qué tipo de edificaciones puedo llegar a tener. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si toda esta información yo le puedo pedir? Acá se me adelantó. Me dice que en el título C, en las estructuras en concreto, que es C5 y C14, yo puedo soportar este tema de prefabricados.
me dice que hay que tener en cuenta un tema de supervisión técnica, de ensayos, certificaciones, clasificación, pero vean toda la información que me arroja, ¿sí? Ahora le puedo decir, por favor, dame un resumen del capítulo C y le voy a decir punto C.5. A ver qué me dice. Entonces vean que sin necesidad de irme a leer la norma, la NSR10, que puedes tener perfectamente, no sé, 600, 800 páginas con sus adendas y sus apartados y todo, acá rápidamente yo puedo empezar a entender una norma y saber qué es lo importante de la norma, pues con estas herramientas digitales, con esta inteligencia artificial, él me muestra el objetivo del capítulo, me habla sobre qué habla C5 y acá yo rápidamente puedo identificar si me sirve, si no me sirve, y así como lo hice con la NSR10, lo puedo hacer con cualquier NTC, lo puedo hacer con el POT seguramente, o incluso con versiones pro de estas plataformas. Yo puedo cargar un PDF y decir, por ejemplo, puedo cargar el POT de algún municipio específico y decirle, léalo y por favor ayúdeme a identificar qué puedo hacer, y puedo cargarle, por ejemplo, un plano o una carta catastral y decir, ayúdeme a identificar qué puedo hacer o qué puedo desarrollar en este lote que tengo acá. Entonces, vean las posibilidades que me da un simple chat. Ya vimos las otras funcionalidades, ya vimos las otras opciones, pero pues tenemos muchas posibilidades con esto. Yo no me canso de decirlo, esto son herramientas muy potentes que tenemos que usar lo mejor posible, porque hay muchas posibilidades y si se dan cuenta cada una tiene sus diferentes condiciones y sus diferentes posibilidades, sus diferentes desarrollos y sus diferentes resultados. Resulta que todo esto es parte, digamos, la parte macro, la parte fuerte de la inteligencia artificial, lo que encontramos día a día en todas estas plataformas que cada vez se están volviendo más tendencia. Pero todo esto parte de un concepto muy básico que ya se ha venido trabajando hace bastante tiempo y que realmente con Autodesk se puede trabajar muy bien, que es el diseño paramétrico. Resulta que estos lenguajes, este campo de la informática, que es la inteligencia artificial, está basado en lenguajes de programación claramente, y esos lenguajes de programación son también el insumo para lo que se conoce ya hace varios años y que ya hay muchos ejemplos de eso, que es el diseño paramétrico. Entonces, rápidamente, el diseño paramétrico es, para no profundizar tanto, es el diseño basado en parámetros. En vez de usar el dibujo como la herramienta principal, o sea, el mouse y el teclado para dibujar, yo lo que hago es configurar, definir o estructurar parámetros que en conjunto me van a definir ciertos resultados que yo quiero llegar a tener, ya sean geométricos, ya sean de productividad, ya sean técnicos, ya sean de tablas, ya sean de dibujo, ya sea de lo que sea. A partir de parámetros yo puedo generar resultados muy específicos, y estos resultados a partir de parámetros son adaptativos, que eso es un tema muy importante, y es que yo puedo adaptar esos resultados a partir de los parámetros que yo tengo y generar rápidamente diferentes resultados, siempre pues buscando la mejor alternativa. Eso es un reflejo pues de lo que yo estoy viendo acá, y es una geometría, digamos como una malla más o menos, que me genera modificaciones a partir del movimiento de diferentes parámetros, ¿vale? Ahora, eso parte de un concepto que también es la programación visual, que se maneja mucho con Revit, se maneja mucho con Dynamo, que ahorita hablamos un poquito de eso. La programación visual me brinda, es un tipo de programación que me brinda la posibilidad de trabajar sin necesidad de escribir, y lo que me permite es pasar a trabajar con conexiones de elementos gráficos o elementos visuales, que son como estas cajas o estos componentes, estos nodos, que cada uno tiene una funcionalidad en específico. Entonces, cada uno de estos tiene una funcionalidad. La caja se conecta, o el nodo se conecta con otras cajas, y así van formando algo que se conoce como un algoritmo. Un algoritmo no es más que una serie de pasos sucesivos, una serie de pasos ordenados que me van a llevar del punto A al punto B. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de una información inicial, de unos insumos, de unos inputs, de una materia prima, como le llamo yo, pasa a través de unos procesos o de unas acciones, de unas funciones, y al final yo voy a tener un resultado específico muy, digamos, acertado a lo que yo espero tener.
¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo entrego A y B, al final yo espero tener C, y seguramente yo no espero que al final de A y B yo vaya a tener asterisco, ¿verdad? O vaya a tener un 2, en el sentido en que si yo agrego peras, ¿cierto? Al final voy a tener jugo de pera. Si yo agrego manzanas, al final voy a tener jugo de manzana, y no voy a esperar tener un jugo de manzana cuando yo le agregué al inicio peras. Eso es un algoritmo. Los algoritmos se desarrollan mucho en todo este tema de programación, mucho este tema informático, digital. Sin embargo, el algoritmo uno lo puede aplicar e implementar en cualquier aspecto de la vida. Yo muchas veces hago ejemplos, y es que cuando uno sigue una receta de cocina, uno realmente está siguiendo es un algoritmo, porque es una serie de pasos con unos insumos que al final me va a entregar unos resultados específicos. Entonces vean cómo esta serie de conceptos, de definiciones, me va llevando poco a poco a tener el concepto del diseño paramétrico, y que ese diseño paramétrico es la base para poder también llegar a todos estos conceptos y datos de inteligencia artificial. Entonces vean pues cómo todo poco a poco se va conectando. Ejemplos de eso, ya hemos visto muchos ejemplos pues de simulaciones, por ejemplo, de tráfico, de tráfico peatonal, de espacios, temas logísticos, etcétera, etcétera, estructuras paramétricas, análisis, entonces análisis para la estructuración o la panelización de fachadas, radiación solar, de análisis estructural también, análisis energético. Hay muchas funcionalidades que yo puedo hacer con diseño paramétrico, que eso también se va convirtiendo poco a poco en inteligencia artificial, que al final me genera estos proyectos innovadores, o estos proyectos que son muy tendencia y que son también muy imponentes a partir pues de estos conceptos que hemos venido hablando durante todo este espacio. Hay muchos, como les digo, hay muchos ejemplos, hay muchos proyectos que pues me generan como tal esta intención de seguir trabajando bajo estos lineamientos de la inteligencia artificial y del diseño paramétrico. ¿Listo? También temas de emplazamientos, temas de cabidas, temas de estructuración de proyectos. Como les digo, esto hay sin fin de plataformas, de sistemas informáticos, de herramientas que están apuntándole a esto. ¿Por qué? Porque es la base para poder desarrollar efectivamente cualquier proyecto que estemos aplicando. Y por último, este concepto del diseño paramétrico lleva a lo que es el diseño generativo. Entonces, el diseño generativo es como el hermano mayor, digamos, del diseño paramétrico, en el sentido en que el diseño paramétrico yo lo trabajo con parámetros. ¿Qué es un parámetro? Es una condición específica, ¿verdad? O sea, yo necesito que me haga un edificio de 8 pisos. Eso es una condición específica. El diseño generativo lo que hace es trabajar con variables. Entonces, en vez de parámetros, trabaja con variables. Una variable es una condición a partir de un rango de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo el concepto de diseño paramétrico yo digo, trabájeme con un número de 6 pisos. Hágame un edificio de 6 pisos. En el diseño generativo yo le digo a la plataforma, trabájeme y hágame un edificio de entre 2 y 8 pisos. ¿Sí? ¿Cómo escoge o cómo se define el número de pisos a partir de ese rango de datos? Conectándose con otras condiciones, con otros parámetros, con otras variables que también están restringiendo el ejercicio. Entonces, si yo le digo que me haga un edificio entre 8 y 6 pisos, pero le digo, pero tiene que cumplir con índice de ocupación, tiene que cumplir con índice de construcción, tiene que cumplir con restricción de aeronáutica civil, tiene que cumplir con o asemejarse a las alturas de la zona, del entorno inmediato, etcétera, etcétera. Entonces, entre esos 2 y 8 pisos, ya el programa tiene la capacidad de escoger cuál es el mejor número de pisos a partir de todas esas restricciones y variables. Sin embargo, a diferencia del diseño paramétrico, en el diseño generativo yo no tengo un solo resultado o una sola respuesta. Puedo tener cuál cantidad de respuestas yo quiera tener. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le digo, genéreme un resultado, o le puedo decir, genéreme 10 resultados a partir de estas condiciones, y en esa iteración de condiciones yo puedo ir a seleccionar la que más se ajuste a los criterios que yo necesito. Entonces, por eso les decía que este tema de inteligencia artificial
Y este tema de diseño generativo y diseño paramétrico no es que nos vaya a dejar sin trabajo, por el contrario, lo que está haciendo es redefinir el trabajo y la capacidad de decisión que podemos llegar a tener nosotros como profesionales de arquitectura o ingeniería. Y es que estamos pasando de ser tan operativos, porque ya estas herramientas nos generan resultados muy rápidos, a pasar a tener unos perfiles más de toma de decisiones, más de análisis, más de definición que operativos. Y eso pues en todos los aspectos y en todos los niveles también. Hace 10, 15 años se decía que es que BIM le iba a quitar el trabajo a todo el mundo porque es que ahora hacía los cortes automáticamente, las secciones los hacía automáticamente, hacía renders mucho más rápidos, sacaba cantidades y entonces ahora las personas de presupuestos se iban a quedar sin trabajos y dense cuenta que ya no es así. Ahora en el día de hoy lo que pasa es que todos los equipos de presupuestos de las grandes constructoras manejan Revit, manejan Navisworks, manejan metodología BIM y lo que hacen es trabajar presupuestos más acertados. ¿Por qué? Porque hay un tema, y es lo mismo que va a pasar con la inteligencia artificial, y es que hace 20 años no teníamos herramientas tan potentes como ahora, pero hace 20 años los proyectos no eran tan complejos como ahora. Ahora tenemos herramientas mucho más potentes y los proyectos son mucho más complejos. En 30 años vamos a tener herramientas demasiado más potentes, demasiado más eficientes, y créanme que los proyectos van a ser muchísimo más complejos. Entonces todo es proporcional. A medida de que va desarrollándose todo el mundo, pues las herramientas también van apalancando ese desarrollo y nosotros tenemos que ir también alineados a ese desarrollo que se va a ejecutar. ¿Cómo trabajo este tema de diseño generativo? Porque lo puedo hacer fácilmente con Revit, por ejemplo. Entonces es en cualquier plataforma de Autodesk ya hay pinitos de diseño generativo, hay pinitos de inteligencia artificial, pero puntualmente en Revit tenemos dentro de la pestaña de gestionar, en cualquier proyecto de Revit que abramos, tenemos una opción o unas herramientas que se llaman diseño generativo. Tenemos unas que son programación visual, que es para trabajar algoritmos a través de diseño paramétrico con Dynamo. No vamos a profundizar, a entrar tanto acá, pero tenemos otras que son diseño generativo. En el diseño generativo yo tengo la opción de explorar resultados, que básicamente es ver los resultados que ya he generado en estudios anteriores también, o crear estudios o crear diseños generativos, para la redundancia. Entonces, cuando yo selecciono acá la opción de crear diseños generativos, y esto es pues también para que el que lo quiera cacharrear, es muy fácil de probar. ¿Por qué? Porque nuevamente, abro un programa, un archivo de Revit desde cero, o un archivo de Revit existente. Eso realmente no tiene limitación, porque lo va a trabajar de manera independiente. Y en la pestaña de gestionar o de manage, yo voy a venir a diseño generativo. En diseño generativo tengo la opción de trabajar un estudio o de explorar resultados. Y acá en crear un estudio, yo tengo estos ejemplos. En estos ejemplos, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de entrar a este ejemplo, que era el que les había comentado, de masa de 3 cajas, que era el que les estaba mostrando en el PowerPoint. Y en esta de masa de 3 cajas, vean que yo tengo la posibilidad de configurar esas variables. ¿Qué variables? Entonces, que la altura de la caja 1, que la altura de la caja 2, que la altura de la caja 3, que el área. Entonces, yo lo que quiero es minimizar el área del suelo o maximizarla dependiendo del índice de ocupación. El área de la superficie también. El área del suelo, el área de la superficie lo puedo trabajar entre un mínimo y un máximo. Tamaño de la población, y esto es qué tanto se va a dispersar realmente una alternativa de la otra. ¿Cuántas generaciones quiero hacer? Entonces quiero hacer 10, 20, 30 resultados, y la semilla como tal es la base dentro del segmento del algoritmo para poder desarrollar cómo va a trabajar lógicamente ese algoritmo. Entonces yo ahí rápidamente pues configuro lo que yo necesite. Ahí se ejecuta correctamente. Y vean ya cómo está saliendo esta información, ¿vale? Vean todas las posibilidades que me da. Listo, vean ya las 10 alternativas que me generó. Yo puedo, bueno, 10 no, ¿cuántas me va generando? Perdón. Bueno, me está generando un montón de alternativas.
pero vean todas las posibilidades que yo tengo y yo puedo empezar a seleccionar una a una, que una a una puedo empezar a ver cómo está funcionando. Vean que, por ejemplo, acá a partir de unas alturas, yo puedo ver cuál es la mejor alternativa, porque resulta que estas dos me están cumpliendo con todas las condiciones que yo necesito. Que es, esta tiene, digamos, las 3 cajas seccionadas, esta tiene las mismas 3 cajas seccionadas, pero resulta que acá tengo un volumen más pequeño. Y resulta que a pesar de que las dos me funcionan exactamente igual, o sea, cumplen con todos los criterios, yo puedo llegar y seleccionar este elemento, este específicamente, o esta función, este resultado, perdón, porque resulta que ya a criterio personal mío, esta me sirve para generar ahí una terraza en mis oficinas, por ejemplo. Ambas cumplen con mis criterios. Sin embargo, por la altura y el área de este espacio, yo puedo seleccionar este resultado porque me va a permitir generar una terraza. Ya es un tema más personal mío. Entonces ya ahí lo puedo seleccionar. Yo le puedo decir también, pues, crear elementos en Revit, o sea, a partir de eso sacar información para revisarlo en Revit. También puedo abrirlo en Dynamo para ver cómo funciona el algoritmo. Y creo que acá tengo, a ver, sí, y entonces acá yo ya puedo estar teniendo, en un momento vamos a cambiar las configuraciones visuales de masa, vamos a colocar esto, sí, y vamos a ver si acá lo puedo configurar para que se vea como mejor. Un segundo. Listo, acá bueno, me descaché un poco con la perspectiva. En un momento la llevamos un poco a ver si acá funciona mejor. Bueno, está funcionando un poco descabellada la perspectiva, pero vean que ya tengo entonces la información inicial y a partir de esa información, ¿qué puedo hacer? Pues puedo venir y crear, por ejemplo, muros en las diferentes caras de mi masa si lo llego a necesitar. Quiero ir a crear placas, entonces voy y creo mis placas desde las diferentes masas que yo puedo llegar a necesitar. Entonces, vean que existe esa posibilidad de ir poco a poco haciendo un flujo de trabajo que a partir del diseño generativo y a partir de la inteligencia artificial, empezar a tener resultados para el diseño arquitectónico. Entonces, nuevamente la invitación es para que podamos probar todas estas funciones, no nos dé miedo, sino que por el contrario empecemos a adoptarlas porque son muy útiles, porque son muy funcionales y porque cada vez más va a ser, digamos, no necesario, pero va a ser muy necesario, va a ser muy necesario usarlas y implementarlas en los procesos que estamos teniendo cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, este era el espacio que les quería presentar, esta era la información que les quería presentar. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado y nuevamente invitación a que prueben todas estas herramientas, úsenlas, pregunten siempre todo el tiempo las herramientas para ver qué resultados les pueden llegar a dar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Julián, por compartir la información. Fue muy interesante, muy puntual e interesante. Ahora sí podemos iniciar como tal la sesión de preguntas y respuestas, si son tan amables. Primera pregunta, ¿este Autodesk Forma ya está en el mercado? Sí, la respuesta es sí. Autodesk Forma está incluido dentro de una solución que se llama AS Collection y lo pueden adquirir sin ningún inconveniente. Dice, ¿qué otras herramientas de IA tiene Autodesk? Actualmente, como les decía, tiene pinitos de inteligencia artificial en todas las plataformas de Revit, ¿sí? O sea, de Autodesk, perdón. En todas tiene estos principios y trabaja bajo los lineamientos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que como tal, una herramienta solo de inteligencia artificial de Autodesk no ha salido pues, totalmente, digamos, al mercado. Lo que más se asemeja para, digamos, más que usar herramientas de inteligencia artificial, sino para, digamos, buscar crear inteligencia artificial, es Autodesk Forge y es el sistema de plataforma de servicio en nube de programación de Autodesk. En ese momento me escapa el nombre, Fabián me ayuda a... El Autodesk Platform Service. Service, correcto. Donde yo puedo conectar todas estas plataformas y generar estos diseños generativos
con inteligencia artificial para poder hacer un flujo de trabajo continuo en todos los programas. Completamente de acuerdo con Julián. Para complementar un poco y hablar de detalle, Autodesk Forma es, hablemoslo en tipo de inteligencia artificial, sería una inteligencia artificial generativa y analítica, ¿sí? Hablándolo como software real de funcionalidad puntual, ¿sí? Lo explicó bien Julián. Otro puede ser el tema de diseño generativo para Revit. Este está orientado más a diseño generativo basado en objetos y restricciones. Ese sería el tipo de inteligencia. Podríamos hablar también de Revit, de Dynamo, más Dynamo, por ejemplo, y Refinery. Esto ya es un tema más orientado a temas paramétricos o paramétrico y generativo, semi-asistido por la inteligencia artificial. Y la nube de Autodesk, ¿sí? Tiene un tema de análisis predictivo y de machine learning que es muy interesante, y su uso principal está orientado a gestión y control de proyectos de construcción. Puede que no sea visual para las personas que estén utilizando las herramientas en donde queramos saber, ese es el punto, por ejemplo, pero hay funcionalidades dentro de las herramientas que permiten tener esta identificación de que es una IA. Por ejemplo, el tema de Construction IQ, ¿sí? Dentro del análisis de riesgos en tiempo real, como pueden llegar a ser la seguridad, la calidad o el cumplimiento, la plataforma aprende el historial de datos del proyecto, ¿sí? Y te comienza a rotar insights. Entonces ese punto es muy importante en cuanto a puede llegar a ser el uso de inteligencia artificial en las herramientas de Autodesk. ¿Vale? Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo cambia el rol del arquitecto cuando incorpora herramientas de IA en las etapas iniciales del diseño conceptual? Bueno, nuevamente lo que hablábamos ahorita, y es el rol del arquitecto, el diseñador, tiende a dejar de ser tan operativo, a empezar a buscar habilidades más de análisis y de toma de decisiones. ¿Sí? Y es, yo, ¿cuánto me puedo demorar haciendo una cabida? Digamos, me puedo demorar haciendo una cabida, digamos, mediodía. Y resulta que, y ha pasado, y conozco en empresas de estructuración de proyectos, necesitamos sacar 8 posibilidades de cabidas para este proyecto, para poder analizarlas y poder ver cómo las trabajamos. Yo me demoro 4 días sacando esas cabidas, ¿sí? 8 posibilidades, me demoro 4 días. Con estas herramientas, a partir de parámetros, yo puedo empezar a generar esas 8 o 10 o 20 cabidas en 5 minutos. Y esos 4 días que tengo, no es que no vaya a trabajar, sino que me pongo a analizar y empezar seguramente a iterar, y probablemente al final de los 4 días yo llegue con 8 posibilidades, pero esas 8 posibilidades no fue que las hice manualmente durante 4 días, sino que esas 8 posibilidades fueron el resultado de 200 o 300 posibilidades que poco a poco fui descartando hasta llegar a las mejores opciones. Entonces, el rol del diseñador en estas etapas iniciales, sobre todo, tiende a dejar de ser tan operativo y empieza a enfocarse mucho más en el tema de análisis y de toma de decisiones. Completamente de acuerdo con Julián. El rol del diseñador, del arquitecto, como lo quieran bautizar, evoluciona de ser el único generador de propuestas a convertirse en un curador de posibilidades. La IA no va a reemplazar como tal la creatividad humana o la creatividad en el proceso de diseño, que sea la persona que lo sea, sino que va a ampliar el campo de exploración, ¿sí? ¿Esto qué va a generar? Va a generar múltiples alternativas de diseños basados en los parámetros definidos por la persona que esté generando la propuesta, ¿sí? Esto nos va a permitir que enfocarnos más en la toma de decisiones estratégicas, la narrativa como tal del proyecto y la adaptación a contextos reales. La IA no diseña por nosotros, va a diseñar con nosotros, ¿sí? Para un tema práctico, ¿sí? Siguiente pregunta, por favor. Vale, ¿qué criterios, creo que la última pregunta, qué criterios deberíamos tener en cuenta para garantizar que las soluciones generadas por IA en arquitectura sean funcionales, sostenibles y éticamente responsables? Yo creo que lo que hay que, digamos que hay importante es, hay que entender para qué me puede funcionar la inteligencia artificial, y hay que ser muy responsables en el sentido en que yo no puedo dejar que la inteligencia artificial me haga el trabajo, digamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso?
éticamente lo que uno siempre debe tener en cuenta en cualquier ámbito, ya sea profesional, educativo, personal, es yo voy a utilizar la inteligencia artificial como un apoyo para un resultado, más no voy a hacer que la inteligencia artificial me haga el trabajo. Porque cuando empiezo a darle esa potestad a una inteligencia artificial de que trabaje por mí, ahí es cuando seguramente digamos, va a dar esa posibilidad de que lleguemos a resultados no deseados o de que pase lo que realmente todo el mundo tiene temor y es que nos quite el trabajo, ¿sí? Si yo empiezo a darle la potestad a la inteligencia artificial de que trabaje por mí, pues tarde o temprano va a tener la capacidad de hacerlo sin mí. Entonces, lo que debo hacer éticamente y también desde una vista responsable es siempre tener muy claro para qué me puede servir, pero siempre buscar que sea un apoyo, más no que me haga todo el trabajo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, completamente de acuerdo con Julián. Es es fundamental establecer los límites y los objetivos claros desde el inicio. La IA debe trabajar con parámetros que complementen los criterios de eficiencia, llámese energéticos, normativas locales, accesibilidad y contexto urbano-social. Además, también es crucial el criterio ético del arquitecto, del diseñador, del modelador, del proyectista para no depender ciegamente del resultado que haya sido automatizado. ¿Por qué? Necesitamos asegurarnos que la tecnología no replique el sesgo o las soluciones inadecuadas para el entorno humano. Y es ahí en donde el punto debe ser muy, muy importante, orientado al tema de la ética y la sostenibilidad, debe ser parte del algoritmo, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, ese es el punto para con esta pregunta, ¿vale? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, Julián. Sigue, Janet, y hacemos el cierre, por favor. Estás en silencio. No te escuchamos. No. No te estamos escuchando. Te vemos los labios, pero no te escuchamos. Bueno. En ese orden de ideas, pues gracias Julián por habernos acompañado el día de hoy. Antes de despedirnos, pues queremos agradecer sinceramente por habernos acompañado en esta masterclass. Ha sido una sesión que no solo mostró las posibilidades tecnológicas que hoy tenemos al alcance, sino que también nos invitó a reflexionar sobre el papel que jugamos como arquitectos, diseñadores o profesionales de la construcción en esta nueva hora. Gracias al conocimiento y la experiencia y pues también la visión de Julián, hemos tenido la capacidad de entender de una manera inicial que la inteligencia artificial no simplemente se trata de automatizar tareas, sino de expandir la creatividad, de tomar decisiones más informadas y de diseñar con mayor propósito y decisión y precisión. La IA no va a reemplazar el talento humano y es un mensaje que queremos transmitir nosotros. Lo va a potenciar. Y en un entorno donde la velocidad y la sostenibilidad son esenciales, estas herramientas se van a convertir en unas aliadas para todos nosotros con la intención de proyectar cuál sea el reto, proyectar ciudades, espacios o experiencias de una manera mucho más inteligente. Desde Bysoft Latam vamos a seguir y seguiremos comprometidos con la transformación del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Vamos a seguir promoviendo el aprendizaje continuo y la innovación tecnológica con el intercambio de conocimiento con expertos como lo fue Julián el día de hoy. Los invitamos a seguir conectados con nuestras siguientes clases y a explorar nuevas herramientas y flujos de trabajo, sobre todo a atreverse también a incorporar los temas o procesos de IA, como bien lo compartió Julián en su práctica diaria. Gracias nuevamente por la participación y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.